Y qué interesante es ir a segunda de Timoteo, porque el apóstol Pablo, como estamos estudiando, le envía una carta a Timoteo porque era necesario el mensaje que el apóstol Pablo quería darle a Timoteo, y posteriormente a ello le escribe una segunda carta. Y en esta segunda carta, en este capítulo 3, en el versículo o en los versículos que le dimos lectura, el apóstol Pablo le está haciendo de una manera intencional un recordatorio a Timoteo de la importancia que es la escritura. En aquel entonces, pues ya se tenía libros del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento. Ya habían los apóstoles escrito ciertas cartas, y esas cartas llegaban a una iglesia, como la iglesia en Corintios, como la iglesia en Roma, y una vez leída, una vez estudiada, se mandaban esas cartas a las diferentes iglesias para que todos los hermanos alrededor de Jerusalén, alrededor de Asia, pudieran conocer lo que los apóstoles estaban transmitiendo. Entonces yo estoy seguro que Timoteo ya tenía noción de varias cartas escritas, no solamente por Pablo, sino también por Pedro, por Juan, por Santiago. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo en este versículo 16 toda la escritura. Ahora tú y yo, trasladándolo a nuestra actualidad, cuando está haciendo referencia a la escritura, está haciendo a la palabra de Dios, a las sagradas escrituras que tú y yo tenemos, y que tú y yo estamos esforzándonos día con día en aprender, en recordar y en vivir. Entonces, toda la escritura está abarcando a lo que tú y yo conocemos como la Biblia, que viene del origen griego biblios, que hace referencia a compendio de libros. Cada carta, cada libro que tú y yo encontramos en las escrituras, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ha sido inspirado ¿por quién? Por Dios. Han sido más de 40 autores en un periodo de más de 2000 años, pero desde Génesis, que es el primer libro que encontramos, hasta Apocalipsis, que es el último libro, hay una armonía entre estos libros. Si tú eres curioso y te pones a pensar, bueno, ¿dónde encuentro a Cristo en Génesis? ¿Dónde encuentro a Cristo en Éxodo? ¿Dónde encuentro a Cristo en Salmos? ¿Dónde encuentro a Cristo en Isaías? ¿Dónde encuentro a Cristo en Proverbios? Si somos metódicos y tenemos esa intención de poder descubrir a Jesús, podemos ver que está ahí de una manera implícita, a lo mejor, pero en los profetas mayores y menores, de una manera explícita, hablándonos del Mesías. Entonces, es importante recordar que la palabra de Dios, estos 66 libros, fueron inspirados por Dios. Sí, a lo mejor fueron escritos por autores humanos como tú y como yo, como Moisés, que se le atribuye los Pentateucos, o como Salmos, que es un compendio de varios autores, en él está el rey David, o como Proverbios, que fue escrito por Salomón, o en el Nuevo Testamento como Juan, como Pedro, pero todos tuvieron una cosa en común, que era la inspiración divina. Dios hablando a través de ellos, plasmándolos en una carta, plasmándolo en palabras, y ahora esa palabra es para nosotros. Y así como la palabra de Dios ha cambiado la vida de las personas, también la palabra de Dios sigue cambiando y transformando la vida de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Que la palabra de Dios sigue siendo inspirada por Dios. Dios nos habla
a través de su palabra. Y es importante entenderlo, porque hay un porqué de las escrituras. Hay un porqué del cual Dios, a través de estos hombres, de estos autores, nos deja plasmada la palabra de Dios. De hecho, como un dato, ¿sabías cuál es el libro más vendido y más leído a nivel mundial? No hay comparación, la palabra de Dios. Después se le acerca a los libros de Harry Potter y del Señor de los Anillos. ¿Sabes cuál es el libro que ha sido transcribido en diferentes idiomas, o el que tiene el mayor número de transcripciones en otros idiomas? La Biblia. Esto nos hace notar el impacto de el poder de Dios a través de la palabra, a través de las sagradas escrituras. ¿Tú crees que un libro común, un libro que no tenga la inspiración divina, puede tener ese alcance? Es muy difícil. En más de, no sé, 180 países, en más de 20, 30 idiomas, la palabra de Dios predomina sobre otros libros. A mí particularmente, y a lo mejor les voy a dar una mala impresión, pero yo no soy muy lector, no me gusta leer. Sin embargo, la palabra de Dios es algo que a mí sí me gusta leer. Es algo que en lo que yo me encuentro fascinado, en lo que me gusta, en lo que puedo yo aprender. Y aunque a mi carne no le gusta leer libros, pero yo sé que es el poder de la palabra obrando en mi vida, obrando en mi mente, obrando en mis emociones, hablándome a través de esta inspiración que Dios nos ha dejado y que es su palabra. Por eso Pablo escribe en este versículo que toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad en nuestras vidas, tiene un propósito en nuestras vidas que viene marcada en este mismo versículo y que nos dice para enseñar. Hoy en día hay tantas cosas qué hacer y cómo hacerlas. Hoy en día necesitamos instrucciones para ser un buen hijo, para ser un buen padre, para ser un buen hermano, para ser un buen creyente, para ser un buen trabajador, para ser un buen jefe. Y en la palabra de Dios, ella nos da de herramientas, nos da de instrucciones, nos da de enseñanza para preparar nuestra vida para los retos que vamos a tener a lo largo de el tiempo que Dios nos dé, el tiempo que Dios nos permita vivir en esta vida. Yo creo que cada uno de ustedes puede identificarse en estas obligaciones que yo he mencionado, en estas responsabilidades. ¿Cuántos son papá? ¿Cuántos son mamá? ¿Cuántos son hijos? ¿Cuántos son trabajadores de algún del gobierno o de alguien? ¿Cuántos son jefe? ¿Cuántos están en autoridad hacia otros? Y si tú y yo descansamos y aprendemos en la palabra de Dios, ella nos va a dar las herramientas para poder ser mejores personas. Pues ella, la palabra de Dios, tiene la capacidad de poder enseñarnos, de poder darnos de lo necesario, de las herramientas, de las facultades, de las virtudes, para poder ser una buena persona, para poder cumplir con mis obligaciones, con mis responsabilidades de una manera correcta, para redarguir, porque nos hace reflexionar en lo que estamos haciendo mal. Yo creo que una de las diferencias entre el creyente y el no creyente no es que nos equivocamos. Todos nos equivocamos, todos tenemos errores, todos tenemos fallas, todos metemos la pata en algo. Pero la diferencia del creyente es que a través del Espíritu Santo y a través de su palabra
Somos redarguidos para reconocer nuestros errores, para reconocer nuestras fallas. Y con base a eso, con base a mi evaluación, con base a mi autocrítica, con base a que yo estoy entendiendo lo que estoy haciendo mal, ahora tengo la capacidad, por medio de Cristo, de cambiar esos errores, de alejarme de esas metidas de pata para hacer las cosas correctas. ¿O cuántos de nosotros, cuando termina el día, no reflexionamos de las cosas que hicimos mal y de las cosas que hicimos bien? Es la palabra de Dios, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, haciéndonos recapacitar de los errores, de las fallas, de los pecados que hemos cometido y de esa oportunidad que tú y yo tenemos para corregirnos, para enderezarnos, para dejar de hacer ciertas cosas que no son de provecho para nuestra vida, que no son de provecho para nuestra familia, que no son de provecho para nuestro beneficio. Por eso la palabra de Dios no solamente nos enseña, no solamente nos da a conocer la verdad y nuestra manera en la que debemos de vivir, sino también nos hace recapacitar. Y después de hacernos recapacitar o de hacernos redarguir, viene esta otra acción que ya la había comentado de una manera indirecta: corregir. Porque entonces yo me doy cuenta de mi error, y si soy un buen creyente, y si estoy afianzado en mi fe, y si quiero ser un buen hijo, y si quiero ser un buen discípulo de Jesús, corrijo mi vida. Y si no la corriges, Dios la va a corregir, a la buena o a la mala, pero Dios va a corregir nuestras vidas. Nosotros queremos corregirla a la buena. Tenemos oportunidad, pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que si no entendemos, Él va a obrar en medio de nuestra vida, me atrevo a decir incluso en medio de nuestra voluntad, para corregirnos. Porque aunque Dios nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones, no creamos que nuestras decisiones están por encima de Dios. Dios tiene el control, la voluntad absoluta de hacer y deshacer con nuestra vida. ¿Y quiénes somos tú y yo para reclamarle a Dios y decirle: ¿por qué me mandas esto? Como decía la hermana Ruth, mejor preguntar: Señor, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito detrás de esto para que yo te pueda servir de una manera mejor? Entonces vemos otra de las cualidades del poder de las Sagradas Escrituras. Nos dice: para corregir, para instruir en justicia, que tú y yo seamos personas íntegras, personas que busquemos la verdad, que busquemos la justicia, que busquemos vivir una vida conforme a lo que Dios nos ha dejado, conforme al plan de Dios para nuestras vidas. Y ese propósito de justicia, ese propósito de verdad, ese propósito de rectitud en nuestras vidas, la encontramos en la palabra de Dios. Y cuando hacemos una comparación de mi vida antes de conocer a Cristo y mi vida ahora conociendo a Cristo y siendo consciente de lo que Él quiere para mi vida, podemos ver que han habido muchas cosas que no tenía yo que hacer. Y ahora tengo la oportunidad de poder corregir, de poder vivir en justicia, de poder ser una buena persona, una persona íntegra. Y a lo largo de esta vida que tú y yo tenemos, en esta vida física, no se trata de llevar una vida perfecta, se trata de llevar una vida corregida en justicia. Eso es el propósito, parte del propósito en esta vida. Reconocer que somos personas limitadas, personas con defectos, personas con carácter, personas que vamos a fallar, pero que venimos a Cristo y que tenemos su palabra y su conocimiento para ir enderezándonos. Unos nos enderezamos
de una manera rápida, otros somos un poquito más lentos en poder enderezarnos, pero el propósito es buscar la corrección, buscar el ser buenas personas, buscar el caminar en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a tener paciencia y amor y tolerancia con los demás, con los que vamos lentos y con los que van rápido. Todos tenemos que mostrar ese amor, pero tener en cuenta este chip de que estamos buscando vivir en justicia, buscando vivir en la palabra de Dios, y nos va a costar. Pero lo importante es hacerlo, tenerlo en cuenta y buscarlo en la palabra de Dios. Y luego viene este versículo 17. A fin de que el hombre de Dios, o sea, tú y yo, los hijos de Dios, aunque aquí está mencionando hombre, pero no está haciendo referencia a la persona masculina, sino está haciendo referencia a la humanidad que ha aceptado a Jesús, los hijos de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esta palabra de perfección está haciendo mención a eso, a reconocer nuestra dependencia de Jesús en nuestras vidas para poder seguir adelante, y teniendo el conocimiento de Jesús en nuestras vidas, poder ser buenos creyentes, buenas personas, para que cuando venga alguien con necesidad, para que cuando venga alguien que necesite conocer a Cristo, o de alguna manera yo pueda influenciar en él para que él pueda venir a los pies de Cristo, yo esté preparado para hacerlo. A eso hace referencia con buena obra, que tú y yo estemos preparados para poder dar frutos que sean de bendición para nuestras vidas y para la vida de las personas que nos rodean. Y entonces estamos viendo y recordando el poder que hay en la palabra de Dios. Y teniendo en cuenta este contexto, ahora sí te voy a invitar que vayas conmigo a Primera de Timoteo. Y vamos a estar analizando en este versículo los primeros 5 versículos de este libro. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie y vamos a darle lectura a estos versículos. Vamos a empezar dándole lectura del versículo 1 al versículo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 4. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Puedes tomar tu lugar. Yo creo que estos versículos son versículos impresionantes, son versículos bastante fuertes. Y teniendo en cuenta que la palabra de Dios es lo que rige nuestras vidas y que en ella hay poder, debemos de entender que tú y yo tenemos que estar fortalecidos ante las ideologías y las doctrinas y las enseñanzas que puedan estar surgiendo y que han surgido a lo largo de la historia. Dice el apóstol Pablo en este primer versículo: pero el Espíritu, ¿qué Espíritu nos está diciendo? Cuando estamos estudiando las Escrituras y encontramos a el Espíritu con la letra o la vocal E de mayúscula, nos está hablando del Espíritu Santo. ¿Sale? Entonces, aquí nos está diciendo, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Está en nosotros. Entonces, Él nos da testimonio a nuestras vidas y nos dice, pero el Espíritu
dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Pablo hablando con esa autoridad y con esa favor de Dios, esa inspiración divina proveniente de Dios, nos está diciendo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y qué significa esta palabra de apostatar? La definición de esta palabra nos dice aquella persona que ha dejado de creer en su credo. Aquella persona que ha dejado de creer en su fe. Aquella persona que ha dejado de creer en sus doctrinas y conocimientos que tenía, hablando del aspecto religioso. Entonces, en este versículo se nos está haciendo ese recordatorio y esa alerta de que muchas personas que vienen en la iglesia en los tiempos finales, cuando esté más cerca la venida de Cristo, y hay que entender esto, para que Jesús venga por su iglesia. Nosotros conocemos como este tiempo del arrebatamiento, y después para que Jesús venga a reinar, tienen que pasar cosas. Y dentro de esas cosas que tienen que pasar, que tenemos los libros de Daniel, que tenemos el libro de Apocalipsis, que tenemos el libro de Ezequiel, para tener una noción de lo que va a suceder en los tiempos postreros, pues nos habla a grandes aspectos que la humanidad se va a alejar de Dios. Y hoy en día la humanidad no está alejada de Dios. Hoy en día, a través de lo que escuchamos, de lo que vemos en las noticias, en lo que sucede en nuestra colonia, no vemos cómo la maldad ha estado incrementándose cada día más. ¿Y por qué la maldad se incrementa? ¿Será porque Dios ya no tiene poder? ¿Será porque Dios ya no tiene el control? ¿Será porque Dios ya no es todopoderoso? ¿Será porque Dios ya no es omnisciente, omnipresente, omnipotente? ¿Por qué será? No es porque las personas empiezan a alejarse de Dios. Y una de las maneras en la que tú y yo podemos conocer a Dios y acercarnos a Dios y llegar a Jesús es a través de la palabra de Dios. Esta sociedad cada día se está corrompiendo en maldad, se está alejando de Dios, le sigue quitando importancia a la palabra de Dios en sus vidas, por ende la maldad está en aumento. Y Jesús en los evangelios, Él hace referencia en Mateo capítulo 24 que por la maldad que va a aumentarse, el amor de muchos se iba a enfriar. Y Pablo le está haciendo un recordatorio a Timoteo, diciéndole que en los postreros tiempos, es decir, cuando la maldad aumente, cuando el anticristo empiece a tomar control del mundo, cuando las personas empiecen a dejar de creer en Dios, dejar de creer en la palabra de Dios, cosa que ya está sucediendo, pero cosa que también va a ir aumentando. Y que tú y yo entonces tenemos que estar preparados, porque en este versículo nos dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Se estará refiriendo a creyentes que pusieron su fe en Jesús y que después, al ver la maldad, dejaron de creer en Jesús. Este es un versículo interesante de analizar, que nos puede llevar horas escudriñándolo, pero mira lo que en Primera de Juan
nos hace referencia con respecto a aquellos que van a abandonar la fe o que han abandonado la fe. Y quiero que vayas conmigo a Primera de Juan. Y te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a darle lectura a estos dos versículos. Vamos a hacerlo de manera alternada. Ustedes leen el primero y yo leo el segundo versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Ustedes leen el primero y yo leo el segundo. Dice la palabra del Señor: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido como nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Puedes tomar tu lugar. Este contexto de Juan, hablando acerca del anticristo, y que no está haciendo mención solamente al anticristo, que va a ser una persona que va a unificar los gobiernos, y que va a levantarse a que él sea adorado. Juan en esta carta nos está hablando de los tiempos finales, haciendo referencia a que Jesús ya no estaba y que teníamos que esperar a Jesús y que teníamos que mantenernos en su doctrina, que teníamos que mantener nuestra fe en sus enseñanzas. Y entonces hace mención de esto: vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. La palabra anticristo está haciendo referencia a contrario, opositor a Cristo. ¿En qué aspecto, en qué sentido? Pues en todas las enseñanzas que Jesús nos ha dejado, se han levantado anticristos, es decir, se han levantado personas que han hecho de las enseñanzas de Jesús, las han inhabilitado, les han quitado importancia, han surgido ideas propias de ellos, invalidando, haciendo contraria, haciendo oposición a las enseñanzas de Jesús. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado con respecto a estas personas que se pueden levantar en contra de las enseñanzas de Jesús. Pero no solamente eso, porque yo creo que es fácil poder darnos cuenta de aquellos que llevan una enseñanza contraria a la de Jesús y que lo podemos ver allá afuera en la sociedad, aquellos que no son creyentes. Pero esto es aún más complejo porque hay muchas enseñanzas que toman las verdades de Jesús a media. Y esas son las peligrosas que tú y yo tenemos que tener la capacidad de discernir para poder saber qué enseñanzas, qué doctrinas son correctas y que más adelante vamos a estar viéndolo. Y entonces en este versículo 19 nos dice algo que a mí me llama mucho la atención. Estos anticristos, estos opositores de las enseñanzas de Jesús, nos dice en este versículo 19, salieron de nosotros. Hablando de la comunidad cristiana, hablando de la iglesia. Es decir, personas que venían a la iglesia, si lo comparamos con la carta a Timoteo, personas que apostataron de su fe, que renunciaron a su fe y ahora están llevando otra corriente contraria a la que se les había enseñado. Y entonces encontramos la clave en este versículo 19 en Primera de Juan. ¿Qué dice el apóstol Juan? Pero no eran de nosotros. Como creyentes
debemos de entender, y esta es una reflexión para cada uno de nosotros, que van a venir muchas personas a la iglesia. Y esto es algo fuerte. Que van a venir muchas personas, hermanos, hermanas, y que van a aparentar ser como nosotros, que van a participar en las actividades, que van a estar en diferentes actividades, incluso a lo mejor que van a estar en puestos de liderazgo. Pero si en algún momento ellos niegan a Cristo, si en algún momento ellos deciden ya no creer más en Cristo, si en algún momento dicen ya no queremos saber más de Dios, ya no creemos más en Dios, entonces no creamos que ellos han perdido la salvación. No creamos que el Espíritu Santo ya no mora en ellos, sino la verdad, y es una verdad cruda, pero es una verdad bíblica, es que nunca fueron de nosotros. Aparentaban ser creyentes, aparentaban que el Espíritu Santo estaba en sus vidas, aparentaban decir que el Señor Jesús era su dueño, su Señor, aparentaban confesar con sus labios que Jesús era su Señor, pero no eran de nosotros. Y aquí hay una realidad. ¿Cuántos hemos vivido situaciones semejantes a esta? Hermanos que se han alejado de la fe. Pero no solamente alejado, porque a lo mejor hermanos genuinos se pueden alejar en un momento de debilidad. Personas que han negado su fe en Cristo. Y el apóstol Pablo, así como el apóstol Juan, nos está diciendo que van a haber muchas personas que a lo mejor estaban en la comunidad, estaban en la iglesia, pero en algún momento se van a ir porque no son de nosotros. Y Jesús nos dejó también una parábola, un análisis acerca de el trigo y la cizaña. La cizaña no fue quitada antes, porque dentro de la parábola Jesús decía, si se quita la cizaña, cuando está en un proceso de crecimiento, es muy similar al trigo, y probablemente también van a ver cuando se ciegue y se quite y se trate de limpiar este campo, pues también trigos van a ser quitados porque es muy parecido. Mejor hay que esperarnos hasta que den fruto. Y entonces, de una manera clara, podemos diferenciar el trigo y la cizaña. Entonces, esto es interesante porque funciona de una manera también clara en la iglesia. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? A través de nuestros frutos, a través de esos frutos que podemos dar si estamos en Cristo. Y esa es una manera de evaluarnos, de reflexionar si mi vida está en Cristo. Y es una manera de animar a la congregación a que de una manera consciente piense en su salvación. Entonces, por eso nos dice el apóstol Juan y el apóstol Pablo que en los tiempos postreros muchos van a abandonar esta fe que tú y yo tenemos. Pero tiene que quedar claro que no es porque en algún momento decidieron perder la salvación, sino es porque nunca fueron de nosotros, nunca de una manera genuina creyeron en Jesús. Y esto no debería de desanimarnos, ni esto debería de hacer dudar de nuestra fe, sino debería ayudar a afianzarnos, a fortalecernos en la palabra de Dios.
Porque es triste cuando hermanos se van de la iglesia. Es aún triste cuando personas que creíamos que eran creyentes no lo eran. Pero esto no tiene que debilitarnos, sino debe de ayudarnos a recordar nuestra dependencia en Jesús para poder seguir adelante. Para poder mantener esa firmeza, para poder mantener esa fe en sus enseñanzas. Habrán personas, hermanos, que a lo largo de nuestro caminar y personas que estén alrededor nuestro, que a lo largo de nuestra vida que Dios nos permite en esta tierra, van a mostrar su realidad. Van a abandonar la fe. Pero yo espero que ni tú ni yo seamos impostores, sino que cada uno de nosotros, yo espero que en nuestro corazón hayamos creído en Jesús como nuestro dueño y Señor. Por eso es importante recordarles cuál es la clave para poder ser salvos. La clave para poder ser salvos bíblicamente, lo hemos estado viendo, Romanos. El que confiesa con sus labios que Jesús es su Señor y cree con el corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y eso es algo en lo cual tú y yo tenemos que reflexionar. ¿Lo hemos hecho? Porque si lo hemos hecho, estamos en el camino correcto. Y eso es algo que también tenemos que enseñarle a las generaciones que vienen atrás de nosotros, a nuestros pequeños, a nuestros adolescentes. Porque yo creo que en algún momento dentro de la adolescencia creemos, pues es que yo soy cristiano porque mis papás son cristianos, pues es que yo ya soy hijo de Dios porque desde pequeño me traían mis papás, yo he venido a la iglesia, he venido a las escuelitas, me sé cantos cristianos. Yo creo que eso ya me hace salvo. Y entonces tenemos que trabajar en los adolescentes, en los niños que a lo mejor traen esas ideas. Recordar que ser cristianos, que ser hijos de cuna cristiana, no nos hace hijos de Dios. Nos hace a lo mejor evitarnos de muchos problemas, pero la condición para ser creyentes es la que yo te he dicho que viene en Romanos. Ahora sí, volvamos a Timoteo. Luego también se nos hace mención de aquellos lobos disfrazados ¿de qué? De ovejas. Entonces tú y yo tenemos que ser cuidadosos, ser responsables, no solamente en ser creyentes, sino también en lo que escuchamos, en lo que oímos, a quienes escuchamos, a quienes oímos. Tú y yo tenemos que ser creyentes que reflexionen, que comprueben, que vivan la verdad. Por eso la importancia de la palabra de Dios, porque en ella encontramos las herramientas para poder hacer una indagación correcta, una examinación correcta de las enseñanzas, de las doctrinas correctas, porque hoy en día hay muchas doctrinas, hay muchas enseñanzas, hay muchas formas de poder vivir y ver la vida, pero tú y yo tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Vamos a ver qué más nos dice Timoteo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Muchas personas van a cambiar su credo, van a cambiar su fe que han puesto en Jesús, pero vimos que no la pusieron de una manera genuina. También tenemos la parábola de la semilla, aquella que cae en buena tierra, son aquellos creyentes que han confiado en Jesús, pero también esa semilla vemos que cae en diferentes tierras, entre los pedregales, entre los espinos, entre el camino.
Y entonces Jesús nos hace una reflexión de que la semilla en el que cae cerca de la tierra, pues ni siquiera da su raíz, porque estaba en un mal lugar y vienen las aves y se la comen. Después nos dice de aquellos que estaban entre las piedras que empiezan a crecer, pero vienen los problemas y por la falta de raíz profunda dejan de creer, y después vienen los que están en los espinos que empiezan a creer en la palabra, pero las aflicciones, los problemas y todo los hace apagarse. Y no es porque no fueron creyentes, es que no eran creyentes. El creyente verdadero es aquel que prepara su corazón con un corazón genuino y recibe la palabra de Dios. Entonces, muchos creemos que esta parábola de la semilla nos está hablando de los diferentes tipos de cristianos, pero si somos metódicos, no nos está hablando de los diferentes tipos de cristianos, nos está hablando del poder de la palabra en el corazón de las personas, y el verdadero creyente es aquel que está en buena tierra. Y en Timoteo, estamos en Timoteo, continuamos con este versículo. Ahora nos dice que estas personas que van a abandonar la fe, nos dice que van a ser movidas por esto, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y esto es algo bien interesante, porque más adelante Pablo a la iglesia de Corintios, y voy a pedirte que vayas conmigo a 2 de Corintios capítulo 11, y te voy a invitar a que nos pongamos de pie para que la sangre circule sobre nuestro cuerpo y no nos entumamos y no nos entre el sueño o la pereza. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Pero vamos a dar lecturas del versículo 13, 14 y 15. ¿Ya lo tienes? Dice la palabra del Señor: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Pueden tomar sus lugares. Y si tú de tarea das lectura a todo este contexto de Corintios en su capítulo 10 y 11, nos está hablando que ya personas que usan de la doctrina de Jesús para tener sus propios beneficios, engañando a la gente. Pero quiero tocar este versículo 14 que nos dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. De una manera directa, Satanás está influenciando a toda esta sociedad para poder alejarlos de Dios. Algo que en mi vida, cuando yo era estudiante universitario, y parte del por qué estaba yo estudiando una carrera, al igual que aquellos que trabajamos para poder tener recursos, trabajamos para poder mantener a una familia, para poder mantenernos, para poder subsistir, pero esta sociedad te dice que la solución a todo es el dinero. Si tú tienes dinero, puedes hacer y deshacer, comprar, obtener, adquirir, y entonces vienen los problemas y vienen las necesidades, y vemos que el dinero no es la solución a nuestra felicidad. Mientras Satanás maneja esta verdad en la sociedad, que todo lo podemos obtener con dinero, en la palabra de Dios nos dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces vemos cómo de una manera totalmente opuesta
Satanás está trabajando en contra de la verdad, en contra de las enseñanzas de Jesús, y a muchas personas les va a gustar eso. Porque si tú y yo empezamos a analizar parte de las enseñanzas de Jesús, que Él nos manda, que Él nos pide que tú y yo hagamos, y si somos personas con verdad, y si somos sinceros, ¿a cuántos de nosotros nos cuesta hacer lo que Jesús nos manda? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta amar a aquellos que nos han lastimado, a perdonar a aquellos que nos han lastimado? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta poner nuestra otra mejilla para que nos abofeteen? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta servir? ¿A cuántos de nosotros nos cuesta ver por la integridad y por el bien de los demás antes que el nuestro? ¿O solamente al pastor Misael? Porque ya me hicieron sentir muy mal si solamente soy yo. Y entonces, cuando nos topamos con las enseñanzas de Jesús, aquellos que no son cristianos, pero vienen a la iglesia, dicen, no, eso no es para mí. Mejor sigo otras corrientes, como el tener plan en esta vida, como el poder tener riquezas en esta vida, como el poder hacer daño a aquellos que me han hecho daño, como aprovecharme de los demás, como llevar una vida más cómoda en esta tierra. Y entonces son esas pequeñas definiciones, esas pequeñas formas de entender la vida que nos hacen entender lo difícil que es seguir a Jesús. Pero le doy gracias a Dios porque estamos en su barco y vamos a seguir adelante. Me cuesta, pero es el poder de su palabra, es el poder del Espíritu Santo que está en mi vida, es Jesús intercediendo por mí el que me ayuda a seguir adelante. En medio de toda la vida dificultosa o de todo este sacrificio que yo tengo que dejar de hacer para negarme a mí mismo, tomar mi cruz e ir en pos de ¿quién? De Cristo. Pero habrá personas que no estén dispuestas a negarse a sí mismas. Habrá personas que no estén dispuestas a tomar su cruz y habrá personas que no estarán dispuestas a seguir a Cristo. Y se me viene a la mente aquella historia que nos narran los evangelios de este hombre rico que se acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer? Y Jesús le dice, bueno, tienes los mandamientos, hazlos. Y este hombre le dice, Señor, desde muy joven los he hecho. Y entonces Jesús le dice, entonces vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué pasó con este joven, con este hombre? Sabiendo Jesús que él era rico y que tenía muchas posesiones, le hace esta pregunta y este hombre agacha su cabeza y se va. Habrá muchas personas que prefieran las riquezas y las comodidades antes que a Jesús. Y habrá muchas personas que puedan estar aquí en la iglesia o en la iglesia general de Cristo. Y eso es duro. Pero tú y yo tenemos que estar preparados para estas situaciones. Y cada uno de nosotros es un buen momento para reflexionar si somos o no somos. Pero yo espero que sí seamos. Y si no somos, mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo. No esperando recibir nada a cambio. No esperando tener una mejor vida en esta vida efímera física, sino reconociendo el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, por volver a reconciliarnos con Dios nuestro Creador.
Y después dice este versículo que el mismo Satanás, aquellos que, si yo les digo tal vez a los niños o a los adolescentes, a ver, ¿cómo te imaginas tú a Satanás? Y entonces pueden dibujar una cara fea y muchas cosas, pero en este versículo nos dice que el mismo Satanás se viste como ángel de luz, con la intención de engañar a muchas personas. Y esto es algo bien interesante porque hace unos momentos atrás veíamos cómo Satanás trabaja de una manera opuesta a Jesús, pero ahora tomando en cuenta este versículo, y si tú y yo vamos a Génesis en su capítulo 3, nos dice en el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás no solamente trabaja de una manera contraria, opuesta a Jesús en cuanto a sus enseñanzas, sino que Satanás también trabaja de una manera mentirosa, manejando las verdades a media. Y esas son las más peligrosas. Porque si tú y yo no estamos fundamentados en la doctrina, vamos a caer en esas mentiras. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo que estas personas que van a alejarse de nuestra fe serán seducidas, serán engañadas por espíritus, por personas o por personajes que dentro de ellas desde luego está Satanás y aquellos ángeles que juntamente con él se rebelaron. Y la intención de poder alejar a las personas de conocer la verdad es para que no puedan ser salvas. Porque Satanás y toda esa tercer parte de ángeles que se rebelaron contra Dios ya están condenadas y ya su fin está establecido. Por ende, Satanás no quiere que la humanidad se reconcilie con su creador, o sea, con Dios. Y por eso de una manera fuerte y directa está obrando en medio de la sociedad para alejarnos de nuestra fe en Dios, para alejarnos de nuestra fe en Cristo. ¿Y qué más nos dice? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hoy en día hay muchas doctrinas, no te voy a hacer mención de ellas, pero si tú entras a investigar cada una de ellas, tienen un origen súper raro. Hay doctrinas o hay religiones que nos hablan de una nueva revelación de Jesús encarnado por medio de otra persona y con base a eso empiezan a hacer una nueva doctrina. Otras religiones nos dicen que han recibido revelaciones de ángeles, de profetas, y entonces empiezan a modificar la palabra de Dios. Hay otras religiones que dicen ya no basta con solamente tener como prioridad la palabra de Dios, porque conforme a los tiempos, conforme a las épocas, las cosas han cambiado y entonces tenemos que modificar la palabra de Dios. Y empiezan a perderse en cuanto a su doctrina y a su credo, y en vez de acercarse a Dios están siendo engañadas por Satanás. Por eso empezábamos con este versículo que nos habla en 2 de Timoteo, poder de la palabra de Dios. Y hermanos, tú y yo de una manera consciente tenemos que
vivir y estudiar la palabra de Dios. Si en algún momento el pastor Misael empieza a hablar de otras cosas que no es la palabra de Dios, por favor, bájenme del púlpito. Porque nuestra prioridad tiene que ser la palabra de Dios. Antes que nuestra experiencia, antes que lo que yo creo, antes que lo que me ha enseñado la vida. La palabra de Dios tiene que ser la guía, lo que nos rige para poder vivir en esta vida. ¿Estamos de acuerdo? Ella es la que tiene autoridad sobre nuestras vidas. Y si en ella estamos, entonces también creemos que vamos a tener esa capacidad para poder enfrentar y reconocer aquellas doctrinas que no son de Cristo, aquellas doctrinas que son verdades a media o que son enseñanzas contrarias a Cristo. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Juan nos hablan acerca de la importancia de mantenernos firmes en nuestra doctrina, y más en estos tiempos que la sociedad está alejándose de Dios. Tú y yo tenemos que mantenernos firmes en las enseñanzas, en el conocimiento que tú y yo encontramos en la palabra de Dios. Y fíjate que no solamente los hombres interactúan en alejarnos de Dios, sino aún todavía más fuerte, potestades superiores a nosotros, que tienen mayor conocimiento, mayor fuerza, mayor habilidad, están obrando en alejar a las personas de Dios, que son a las que nos dice en este versículo: espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Versículo 2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarse a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y habrá las personas humanas como tú y como yo, que engañadas bajo los demonios y bajo espíritus engañadores, y hay que recordar que quién es el padre de la mentira, y Jesús lo dice: Satanás. Entonces, estas personas se prestarán para llevar verdades a medias, doctrinas falsas, y seducir a las personas para que no crean en la verdad, sino crean en sus doctrinas. Y muchas veces, hermanos, son doctrinas cómodas, doctrinas placenteras para nuestras vidas. Pero que tú y yo tenemos que tener cuidado de no caer en ellas. Hay otras religiones, haciendo mención a este capítulo 3, que se abstienen de casarse, que dicen que el que va a ser usado por Dios tiene que mantenerse sin casarse, puro. Hay otras religiones que nos dicen que tenemos que cuidar nuestro cuerpo de cometer pecado con acciones o con comidas, con vestimentos. Y cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo con respecto a abstenerse de alimentos que Dios creó, les está tirando la pedrada a aquellos judíos que ya tenían el conocimiento de Cristo, pero que querían seguir bajo la ley de Moisés, que querían no desprenderse de la ley moisiánica dada por Dios a Moisés y creer también en Jesús. Aquellos judíos que se abstenían de ciertos alimentos porque se contaminaban, invalidando lo que Jesús había dicho cuando Él dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra,
sino lo que sale, nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestras palabras. Y no es que la ley fuese mala, la ley es perfecta, pero el problema es que tú y yo somos imperfectos. Y entonces estas personas que todavía querían guardar la ley, de una manera consciente o de una manera inconsciente, al querer guardar la ley, estaban inhabilitando, estaban despreciando el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y se me viene a la mente aquella historia que nos narra en Hechos de Pedro estando orando en la azotea y con hambre, y luego tiene esta revelación y ve descender animales y se le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: pero ¿cómo voy a comer si son cosas inmundas que nunca he probado? Y entonces se le dice: no digas inmundo a lo que Dios ha limpiado. Y es cuando hace mención Pablo también en este versículo, diciendo: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de deshacerse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Tú y yo, esto nos hace recordar que la doctrina de Jesús es una doctrina de gracia y de misericordia. Una doctrina que nos hace recordar que ni tú ni yo merecemos ser salvos. Que ni tú ni yo tenemos la capacidad, la virtud, el conocimiento para poder reconectarnos con Dios. Que ni tú ni yo, aún con nuestros esfuerzos, aún saliendo de mi casa y en vez de agarrar mi coche o en vez de agarrar el minibús, me vaya yo de rodillas y llegue aquí a la iglesia con todas mis rodillas lastimadas y sangradas, aún ni por eso Dios me acepta. Ni aún yo me vaya a lugares lejos y me abstenga de ciertos alimentos y fatigue mi cuerpo y haga sufrir mi cuerpo absteniéndome de alimentos y de bebidas, aún ni todo ese sacrificio que yo puedo hacer me hace acepto ante Dios. Porque todo lo que tú y yo tenemos y todo lo que tú y yo somos y todo lo que tú y yo seremos es por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos hace recordar que nuestra doctrina no se basa en nuestras fuerzas, sino se basa en la dependencia nuestra en Cristo, que Él lo es todo para nuestra vida. Que ahora tú y yo podemos entrar con acción de gracias ante el trono de la gracia para hallar oportuno socorro para nuestras vidas. ¿Gracias a quién? A Cristo. Aquel que ahora, según Romanos capítulo 8, está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Y que esa comunión con Dios que está en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo que está en nosotros es gracias a Cristo. Y que ninguno de nosotros, los creyentes, tiene negada ese acceso ante Dios. Porque gracias a Cristo, gracias al Espíritu Santo, gracias al perdón que hemos recibido por parte de nuestro Creador, tenemos acceso a Él. Y nuestras vidas, así como cuando oramos, dándole las gracias a Dios por lo que vamos a desayunar, por lo que vamos a comer, por lo que vamos a cenar, así nuestras vidas tienen que mostrarse en acción de gracias ante Dios. Porque Dios nos ha rescatado, y así como en el Antiguo Testamento habían cosas inmundas que no podías tocarlas, porque si no caías tú también en un estado de
de también ser inmundo por cierto tiempo, pues así nuestras vidas, queridos hermanos y hermanas, antes éramos inmundos, pecadores. Pero Cristo vino a darnos esa purificación y esa limpieza de nuestra alma, de nuestro ser. Reconectar nuestro espíritu con el Espíritu Santo y reconectarnos con Dios. Porque lo físico es temporal. Porque lo físico es pasajero. Y lo que nos interesa, hermanos, es lo que trasciende más allá de lo físico, más allá de lo mortal, que es nuestro espíritu. Entonces, este es un recordatorio interesante, porque el apóstol Pablo empieza a hablarle a Timoteo acerca de aquellos que van a abandonar la fe y esta doctrina de espíritus engañadores y de doctrina de demonios, y luego termina con algo tan sencillo como la comida, pero que nos hace recordar que estamos en Cristo, tienen que ser en acción de gracias. Así como Dios, así como Cristo limpió la comida o limpió ciertas comidas, Dios nos ha limpiado. Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado, Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. ¿Y por qué no en esta hermosa tarde nos ponemos de pie y le damos gracias por esa oportunidad que Él nos da de poder acercarnos a Él? Y su palabra es fiel, porque si recordamos a aquellos que van a abandonar la fe, aquellos que después el apóstol Juan dice es que nunca eran de nosotros, nunca fueron de nosotros, tú y yo le damos las gracias en este momento a Cristo, porque una vez que somos hijos de Dios, lo seremos para el resto de nuestra vida física y de nuestra vida espiritual. Ya no hay vuelta atrás. Aquellos que hemos creído en Cristo vamos a ser salvos por su gracia y por su misericordia, porque hemos visto que nada bueno puede salir de nosotros, sino que es el poder de su palabra, el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesús obrando en nuestras vidas, el que nos da esa seguridad y esa confianza que nada ni nadie nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8. Entonces, en esta hermosa tarde, hermanos, sigamos adelante. Aún estemos afrontando circunstancias difíciles, circunstancias complicadas en nuestras vidas, sigamos adelante. Aún en mi vida todo esté bien, sigamos adelante. Aún mi vida esté dependiendo de un hilo para poder vivir, sigamos adelante. Por eso quiero terminar con este versículo al cual yo hacía cita. Y quiero leerte lo que nos dice en Romanos capítulo 8, versículos 28 en adelante. Quiero que pongas mucha atención y después oramos para darle las gracias a Dios de lo que ha hecho en nuestras vidas. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántos creemos a esta parte de las Escrituras? ¿No es una buena razón para darle las gracias a Dios? Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu palabra que ha obrado en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has recordado que nuestra fe y nuestra confianza están en ti y que tenemos que seguir confiando y dependiendo de ti, Señor. Porque los tiempos son peligrosos, porque los tiempos son malos, porque muchas personas, para desanimarnos, saldrán de nuestra iglesia negando nuestra fe, negando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, incitadas por Satanás y incitadas por todos estos ángeles rebeldes que se rebelaron junto con Satanás, y la maldad de este mundo crecerá y seguirá creciendo y vendrán muchas cosas malas, y porque nosotros estamos en este mundo también nos van a tocar de esas cosas malas, pero tú en esta tarde, por medio de tu palabra, nos recuerdas y nos enseñas a que tenemos que permanecer firmes en la palabra que tú nos has dejado, en las sagradas. Y sabemos que tú nos vas a mantener firmes y sabemos que Cristo nos va a mantener de pie porque Él es nuestra roca, porque Él es nuestra fortaleza, porque Él es todo en nuestras vidas. Y entonces llegamos a reflexionar que aunque tengamos problemas y aunque tengamos necesidades y aunque ideologías y mentalidades vengan a acecharnos a nuestra mente y a nuestro corazón, estamos seguros porque tu palabra nos dice que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Y te damos las gracias porque Jesús es el dueño y el Señor de nuestras vidas. Y te damos las gracias que el Espíritu Santo mora en nosotros. Te damos las gracias porque nos has dejado tu palabra y reconocemos que tu palabra es fundamental en nuestras vidas y es la que tiene autoridad sobre todas las personas en esta tierra. Y te damos las gracias porque tenemos esa confianza y esa seguridad que somos hijos tuyos, que te pertenecemos a ti, amado Padre, y que tú tienes cuidado de nuestras vidas. En esta hermosa tarde, amado Padre, yo te pido que tú sigas fortaleciendo nuestras vidas. Sigas animando nuestras vidas, sigas dándonos ese gozo, esa alegría, ese gozo de la salvación que tenemos en ti, Señor. Ayúdanos a afrontar todos los problemas, todos los conflictos, todas las necesidades, todo el estrés que cargamos, toda la ansiedad que hay en nosotros. Ayúdanos a ponerlas, a depositarlas en ti, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, amado Padre. Yo te doy gracias por la vida de
de mis hermanos. Te doy gracias por los hermanos que también nos están viendo en línea. Te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros. Yo te pido, amado Padre, que tú sigas obrando en nuestras vidas, dándonos de tu gracia y dándonos de tu amor y dándonos de tu misericordia. Señor, ante ti, de una manera intencional, de una manera clara, sin nada que ocultar, reconozco mi dependencia completa de Jesús. Si Jesús no está en mi vida, nada soy, Señor. Y te doy las gracias porque Jesús está en mi vida y lo tengo todo. Gracias por tu amor y gracias por las necesidades, las luchas de cada uno de mis hermanos por las cuales estamos pasando. Tú conoces lo que nos estresa, lo que nos pone triste, lo que nos debilita. Yo te pido, Señor, que tú quites todo estorbo y pongas esa energía y ese gozo y ese amor y esa paz y ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder seguir adelante. Sigue teniéndonos misericordia, amor y gracia en nuestras vidas. Te amamos y toda la honra en el nombre maravilloso que es su nombre. Amén.